Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Jamie Angélica Sendales Méndez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vivo en Bogotá y en este momento me permito hacer la sustentación del proyecto de investigación titulado Las incidencias de las estrategias artísticas en la vida emocional de los niños y las niñas. Esta investigación responde a la pregunta ¿cómo inciden las estrategias artísticas en la vida emocional de los niños y las niñas del Jardín La Foquita Sabia en Bogotá? La cual se justifica a razón de crear conciencia que no solo el intelecto de una persona logra ayudarle a adaptarse dentro de una sociedad, pues son las emociones las que nos permiten actuar en momentos determinados de nuestra vida. Por ello, la necesidad de trabajar en la gestión de las emociones con el fin de que los niños aprendan a conocer y manejar sus propias emociones, resaltando con ello la importancia de trabajar en la inteligencia emocional, ya que es a partir de esta que los niños y las niñas lograrán adaptarse dentro de su contexto social, familiar y escolar dentro de una forma más acertada y adecuada. Bueno, esta investigación tiene como objetivo general identificar los componentes pedagógicos que caracterizan la práctica pedagógica en la primera infancia, en el marco de las incidencias de las estrategias artísticas durante el desarrollo emocional de los niños y las niñas. Como objetivos específicos, tenemos definir los intereses del ejercicio de la sistematización y sus fundamentos teóricos. Segundo, reconstruir la experiencia pedagógica vivida en el Jardín La Foquita Sabia con niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses de edad. Tercero, recuperar los procesos metodológicos implementados y la intencionalidad de la práctica pedagógica, para identificar en ella aciertos y desaciertos con relación a la incidencia de las estrategias artísticas en la vida emocional de los niños y las niñas del Jardín La Foquita Sabia en Bogotá. Y por último, interpretar los resultados de la sistematización. Dado que esta investigación es de un enfoque cualitativo y se desarrolla en el marco de una sistematización de experiencias, es necesario destacar que en el campo de la educación, las investigaciones cualitativas son importantes porque están orientadas a estudiar y comprender la realidad social. Y es a partir de esta recolección de datos provenientes de la observación de determinada población en un contexto en particular que se llegan a planes de mejoramiento, no solo para nuestro beneficio, sino también en pro de la comunidad estudiantil. Específicamente, para la sistematización de experiencias, en el caso de los educadores, nos permite realizar una reflexión, reconstrucción crítica de las propias vivencias de la práctica pedagógica, a partir de la cual realizaremos un análisis profundo, construyendo un conocimiento basado en prácticas e investigaciones anteriores, con autores que respaldan y aportan a nuestra investigación. Esta sistematización de experiencias se realizó en el Jardín La Foquita Sabia con niños de 0 a 4 años, 11 meses de edad, en el cual cuyas necesidades principales halladas se encontraron en sus conductas y comportamientos, tales como las rabietas, la agresividad, la apatía, las malas contestaciones, entre otras. Estas conductas eran evidentes al relacionarse entre ellos mismos, en la agresividad que se tenían, en la falta de autoestima, la falta de comunicación de sus sentimientos y emociones. Todo esto debido al poco afecto que reciben desde sus hogares. Para la universidad, la sistematización de experiencias es una oportunidad para favorecer el proceso de reflexión crítico y con propósito de las prácticas pedagógicas en la infancia. De ahí a que la pregunta permitiera realizar un proceso de indagación para rastrear algunos antecedentes y profundizar conceptualmente en categorías que permitieran el análisis dentro de la sistematización. Como antecedentes, encontramos las investigaciones de los autores Pablo Fernández Berrocal, quien es catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, y en compañía de Natalia Extremera Pacheco, doctor de Psicología, quienes han basado todas sus investigaciones al desarrollo de la inteligencia emocional. Adicional a esto, tuvimos en cuenta también los documentos del Ministerio de Educación Nacional, específicamente el de las artes en la educación inicial. Para este proceso se soportó teóricamente con la conceptualización
de la inteligencia emocional y las estrategias artísticas. Los autores trabajados en la conceptualización fueron los psicólogos americanos John Mayer y Peter Salovey, quienes en el año de 1990 afirman que la inteligencia emocional requiere de ciertas habilidades para percibir, valorar y expresar las emociones de una manera más precisa, así como comprender la emoción y regularla, generando un crecimiento emocional e intelectual. Aunque fue gracias a la publicación de Daniel Goleman en el año 1995 que se hizo famoso este concepto de inteligencia emocional, el cual explica que las competencias de autoconocimiento, autodisciplina y empatía tienen mayor importancia para la vida misma que el mismo coeficiente intelectual. Adicional a esto, como mencionaba anteriormente, se tuvieron en cuenta los documentos del Ministerio de Educación Nacional relacionados al arte en la primera infancia, con quienes se logró armar un marco conceptual que respondiera a la incidencia de las estrategias artísticas en la vida emocional de los niños y las niñas. El marco conceptual de esta investigación permite reconocer que la inteligencia emocional requiere de ciertas habilidades necesarias para percibir, valorar y expresar las emociones de una manera más precisa, tal y como lo afirman los psicólogos Mayer y Salovey. Por ello, la importancia de ayudarles a los niños y niñas a identificar y conocer sus propias emociones desde que son muy pequeños, desde la primera infancia, lo cual les va a generar una estabilidad emocional a nivel personal y social, contribuyendo con ello a un pleno desarrollo de su personalidad. En la inteligencia emocional se tienen en cuenta los sentimientos, ya que es a partir de ellos que se desarrollan habilidades que forman el carácter y la conducta de cada individuo, permitiendo en ello su adaptación social. En cuanto al arte, el arte nos permite explorar, descubrir, identificar y expresar nuestras propias emociones y experiencias vividas, desde sus múltiples dimensiones que nos ofrecen las estrategias artísticas. Se podría afirmar que el arte es una forma de expresión que posee toda persona para comunicar sus ideas, emociones, sentimientos y percepciones desde sus propias vivencias y sus aprendizajes. El arte en la infancia se puede concebir como una manera de observar y sentir el mundo a través de sus sentidos. Los niños no solamente pueden plasmar sus ideas sobre una superficie, sino que también puede expresarlo a través de movimientos, bailes, sonidos y demás expresiones artísticas que nos ofrecen las dimensiones del lenguaje en cuanto al arte. Esto les ayuda al pleno desarrollo personal e integral con el fin de que los niños aprendan a identificar y expresar no solamente con su cuerpo, sino también con movimientos y expresiones que nos ofrece el arte. A partir del arte y la educación emocional podemos potenciar las inteligencias múltiples de las que nos habla Howard Gardner, ya que es a partir de estas que no solamente influyen en las emociones y los sentimientos, sino que esto a su vez abarcan con el rendimiento cognitivo y la personalidad de una persona. Es por ello que cuando un niño se encuentra estable y motivado, va a captar con mayor facilidad todos los contenidos que su docente pretende comunicar. En esto es importante reforzar también los valores con el fin de aprender a escuchar y a respetar la opinión del otro, recibir críticas constructivas que nos ayuden a ser mejores personas cada día. Y pues aparte de todo, a enfrentar los obstáculos, generando con ello una sana convivencia. La sistematización de experiencias se realiza a partir de las prácticas pedagógicas, lo que permite pasar de lo anecdótico y la descripción de hechos vividos a la interrogación crítica frente a lo que se hace y lo que sucede, lo que permite darnos la posibilidad de crear propios conocimientos a partir de una lectura reflexiva y analítica de la práctica. Dentro de los análisis que surgieron de la sistematización de experiencias, a nivel pedagógico, se logra demostrar que la emoción está anclada a la cognición. En ese sentido, como les mencionaba anteriormente, cuando un estudiante logra sentirse estable emocionalmente en el aula de clase, puede dar un rendimiento académico mucho mayor, ya que con ello
el niño aumenta su participación, sus emociones y relaciones sociales van a ser mucho más estables. Por otro lado, el autoconocimiento de los niños y niñas como seres sociales activos que se desenvuelven dentro de una misma sociedad, en donde ellos se reconocen a sí mismos, entendiendo su participación dentro de su contexto familiar y social. En este proceso, ellos obtienen un autoconocimiento de manera integral, donde se observan físicamente cómo está compuesto su cuerpo, cómo se muestran ante los demás y cómo sus sentimientos y emociones los identifican a ellos, pero asimismo tienen también conciencia de cómo estos afectan dentro de su contexto social. Esto permitió a su vez desarrollar la sensibilidad y la empatía en cada uno de ellos, lo que es primordial para llevar a cabo una sana convivencia dentro de su entorno social y escolar. Como aportes sociales de la práctica pedagógica, encontramos en esa sistematización de experiencias que se enfatizan precisamente en la gran relevancia que tiene el desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia emocional dentro del aula de clases, ya, se, ya que es a partir de estas habilidades que se potencian en este proceso que los niños y niñas logran gestionar sus emociones, permitiéndoles un desarrollo integral de su personalidad, conllevándoles a formar ciudadanos capaces de transformar esta sociedad a partir de estas habilidades, capacidades y actitudes que les conllevan a una automotivación, capacidad de resolver conflictos de una forma más asertiva, mejorando las relaciones sociales y contribuyendo a un bienestar en común. Adicionalmente, este proceso de sistematización de las prácticas pedagógicas permitió reconocer aciertos y desaciertos con relación a la práctica realizada. Como principales aciertos se destacan el trabajo en equipo, los encuentros interpersonales e intrapersonales y la construcción constante de diálogos mediadores que les permitieron a los niños y las niñas mejorar su comunicación entre ellos mismos y con sus cuidadores al comunicar sus sentimientos. Bueno, con ello los niños lograron una reflexión crítica en cada momento acerca de sus emociones y cómo les afectaba esto dentro de su entorno social. Como desaciertos de la práctica pedagógica se destacan precisamente la falta de tiempo y constancia de estos hábitos en los que ellos pudieran reforzar sus valores, no solamente en las instituciones educativas, como lo era el Jardín La Foquita Saya, sino también desde sus hogares. Se hizo falta crear precisamente talleres con los padres para concientizar a los padres y madres y cuidadores sobre las emociones y sentimientos de sus hijos, a partir de diálogos y guías que les permitieran a ellos también cómo trabajar las emociones de sus hijos. Es de destacar como principales conclusiones de este proceso de investigación, en primer lugar, que el arte ofrece desde sus diferentes perspectivas la oportunidad de explorar nuevas emociones, que en ocasiones se nos dificultan comunicar con los demás. A partir del arte, precisamente los niños pueden aumentar su autoestima, su forma de ver la vida, ganan confianza en sí mismos y pues se fomenta la participación en grupo. En segundo lugar, podemos ver que el arte puede ser concebido como medio artístico para moldear las emociones negativas en aspectos positivos, precisamente para que los niños en determinados momentos logren ponerse en el lugar del otro y compartir junto a sus compañeros momentos de alegría, tristezas, dolor, angustias, gustos e incluso disgustos. Ellos aquí lograrán también reconocer sus propias emociones e identificar en sus compañeros las emociones que nos rodean y que podemos compartir. Para finalizar, precisamente en el arte, como mencionaba anteriormente, el arte en la educación infantil y con la inteligencia emocional es un proceso continuo en el cual su función fundamental, así como lo afirma Daniel Goleman, Salovey y Mayer, es reconocer sus propias emociones, saber controlarlas
y generar una mayor empatía con las personas que nos rodean. Finalmente, agradezco a la Corporación Universitaria Iberoamericana, a las maestras, a los maestros que me acompañaron y principalmente quiero agradecer mucho a la profesora Sandra Rojas Panqueva, quien fue la profesora que me apoyó muchísimo en ese proceso de investigación. Muchas gracias y que estén muy bien.